Bueno, pues vamos a pinchar algo que hace un frío, pero un frío, agua, huevos, pan. Esto está muy bueno. Soy yo de echarle un huevo cocido también, pero no tengo huevo. Tengo, pero no tengo, no lo he cocido. Esto es atún, esto digo bacalao. Bacalao, cebolla, ajo y aceite de oliva. Y está buenísimo. Y un cacho de esto y ya está. Y casi ya comemos porque me voy a poner ahí una valla y ya no comemos después. Esto es panceta esa. ¿Cómo jarrea agua, macho? Sí, pero esto está bueno. Es una comida barata y buena. Bacalao, cebolla y ajo. Y si le cuece un huevo, si le cuece un huevo y le echa huevo cocido, está buenísimo también. Es que este aceite de oliva, esta está buena. Vamos, está toda buena, pero esta está buena. Vamos a cortar aquí un cacho de colapato. A esto también se le puede echar un poco de limón. A mí me gusta así, o chorizo. Se le pica aquí chorizo y también está bueno. Pero solo también está bueno. Toda la comida que hacían antes los pastores, como se compraba bacalao, se hacía así. ¿O qué pensaba? Que antes había en las majadas de todo, y de todavía carne. Cuando se compraba esto, por adiós, se cocía con patata. A mí estas comidas antiguas me gustan. ¿O qué pensabais? Que las migas esas que hacen ahora, antes no había panceta para echarle. Se echaba solo ajo y pan y manteca de cerdo y fuera. Y ya está. Lo que pasa es que de un plato tan pobre como eran las migas, pues ahora es un lujo, lo ponen en todos sitios. No, que es un cacho de eso. ¿Qué hace? ¿Y qué queréis que hagamos? Ya ha traído al muchacho. Ahora tengo que ir a buscar a las mujeres. Pero a las mujeres iré por la tarde. Ya tarde, después de abierto el ganado. Pues así ya todo. Esto está bueno, os lo digo yo. Bacalado. Lo pones a remojo unos días antes, como lo he tenido yo, que se le quite la sal. Mira que tiras. Y cebolla de la huerta y ajo y ya está. Esto lo coge un restaurante de esos de 3 estrellas, te ponen una lámina de esta en el plato. Como yo lo he hecho, y te clavan ahí un montón de dinero. ¿Qué quieres? Eso han estudiado. Y nos vamos. Anoche hice eso, macarrones. Para cenar. Tengo este pan más duro que un cancha. A mí me gusta el pan asentado. El pan asentado está bueno. Esta vez es mejor que el normal.
comida barata, comida antigua. El ajo con el aceite está muy bueno. Le meto un poco de bacalao, está mejor. Así que haremos eso. Vamos a poner una valla, que estoy vallando aquello para que no se salgan mal las exploradoras, me tienen harto. Es la 1, pues ya como, ya está. Y luego ya a la noche, a la tarde, cuando termine, pues me voy. Me dijo la mujer, vente a comer con nosotros. Si es que no puedo, porque tengo que poner eso. Tengo que poner la valla como sea. Y vallar aquello bien, que no se me escape. Tenía que haberlo cortado. Y este tenedor que compré que eran para una fiesta que hice aquí, que decían, llévate estos de madera que son bio no sé qué. Si esto no pincha ni el bacalao. Claro. No. Qué mala suerte tengo. Ya os digo, esto le he echado un huevo cocido y está buenísimo. Bueno, uno no, tiene que echar unos cuantos, claro, depende. Esto no pincha nada. Vamos a sacar la navaja y cortar un poco más pequeño, porque si no, este bacalao no. Un día voy a hacer un guisado de peces que vaya a flipar. A ver si lo hacemos. Vamos a ver si lo hacemos. Ahora ya que se puede hacer fuego en la sierra, en la lumbre, en la chapola, lo hacemos. Voy a dejaros ya, que ya va por 7 minutos y se me alarga el vídeo. Que paséis un buen fin de semana. Nos vemos. Venga.